Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos que nos siguen en esta nueva mañana. Estamos agradecidos al Señor por habernos dado la oportunidad una vez más de estar juntamente con ustedes y podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Antes de iniciar el estudio, les invito ahí donde se encuentren para que podamos dirigirnos a través de la oración y podamos pedir el permiso y la guía y la enseñanza de nuestro gran Maestro. Oramos. Padre eterno que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias en esta mañana, gracias por tu misericordia, por este nuevo amanecer y por no decirlo, Señor, por tu santa y bendita palabra que en esta mañana vamos a estudiar y pedimos, Señor, que usted sea nuestro gran maestro y que nos puedas exhortar y nos des a entender tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos por todos mis hermanos, por todos mis amigos, por nuestras familias y por este ministerio. Que sea usted, Señor, quien es el que hable en esta oportunidad. Favores que te lo pedimos porque confiamos en la justicia perfecta y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, vamos entonces a iniciar el estudio de esta mañana juntamente con ustedes y sean cordialmente bienvenidos una vez más. El estudio para el día de hoy, la ley es santa, justa y buena, es el título para el estudio de esta mañana. La ley es santa, justa y buena. Entonces vamos a responder dos preguntas que hace el estudio. Y la primera pregunta dice, cuando la ley de Dios es vista ante nosotros, cuando la ley de Dios, cuando la ley de Dios es vista ante nosotros como agradable, cuando la ley de Dios es vista ante nosotros como agradable. El libro de Romanos, el capítulo 7, verso 9 y 12, verso 9 al 12, dice lo siguiente. El apóstol Pablo, escrita la carta a los romanos, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomó ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, dice la palabra de Dios escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Quiero leerlo también en otra versión, en la versión lenguaje actual. Dice también el mismo versículo del 9 al 12, cuando yo todavía no conocía la ley, dice el apóstol Pablo, cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador. Si nosotros nos damos cuenta, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan, la ley de Dios, como lo habíamos estudiado en días atrás, es como un espejo que nos hace ver nuestra vida o nuestro caminar y cómo nos encontramos nosotros ante Dios. Cuando yo todavía, dice, no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley me di cuenta de que era un gran pecador, dice el apóstol Pablo. El verso 10, y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte, dice. Dice,
Y el verso 11, porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandamientos es santo, bueno y justo. Entonces, mis queridos amigos, vemos que la ley es santa, justa y buena. Y el libro de la inspiración divina, Fe y Obras, la página 121, Fe y Obras, página 121, dice lo siguiente. Era imposible que el pecador guardara la ley de Dios, que era santa, justa y buena. Pero esta imposibilidad fue eliminada por la imputación de la justicia de Cristo al alma arrepentida y creyente. Noten lo que la sierva del Señor escribió, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, era imposible que el pecador guardara la ley de Dios. Desde que la transgresión entró en nuestros primeros padres, para el ser humano fue imposible de poder ser guardador de la ley de Dios, que era santa, justa y buena. Pero esta imposibilidad, noten lo que dice, pero esta imposibilidad fue eliminada por la imputación de la justicia de Cristo al alma arrepentida y creyente. La vida y la muerte de Cristo en beneficio del hombre pecador tuvieron el propósito de restaurarlo al favor de Dios, impartiéndole la justicia que satisfaría los requerimientos de la ley y hallaría aceptación ante el Padre. Qué gran noticia podemos tener en esta mañana, que el ser humano, nosotros como seres humanos, era imposible de guardar la ley de Dios, pero hubo uno que se despojó de todo el privilegio, el poder que tenía allá en el cielo, y nació de una mujer, vino a este mundo, cuyo nombre se le dio por su mismo Padre, nuestro Padre Celestial, que hoy en día lo conocemos por las Escrituras como Jesucristo, como el Hijo de Dios, como Jesús de Nazaret. Vino, tomó nuestra naturaleza humana y Él fue el único obediente como el segundo Adán y vino a rescatar a la raza humana obedeciendo la ley de Dios, guardando la ley de Dios en reemplazo nuestro, ya que nosotros, degradados en el pecado, no lo pudimos hacer. Y hasta el momento no lo podemos hacer, mis queridos amigos y hermanos. Noten lo que sigue diciendo en esta segunda parte de la pluma inspirada, dice, pero siempre es el propósito de Satanás invalidar la ley de Dios y tergiversar el verdadero significado del plan de salvación. En consecuencia, ha originado la falsedad de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tenía el propósito de liberar a los hombres de la obligación de guardar los mandamientos de Dios. Y esto es lo que hizo Satanás, mis amigos, allá en el cielo. En el cielo, Satanás, o en aquel momento su nombre, Lucifer, fue el primero en rebelarse contra esta ley, contra estos principios divinos, ofreciéndole a la hueste angelical una ley diferente, una ley de libertad para todas las criaturas que Dios había creado. Pero este mismo engaño nuevamente lo trajo aquí a este planeta, a este mundo en el cual vivimos, para seguir engañando a los seres humanos de que la ley ya no es obligatoria, de que la ley ya no es bueno, o ya no es de que
lo podamos seguir guardando, observando, de que ya fue cambiado por otro día, incluyendo el día de reposo en el cual nosotros ya estamos entrando en este día. Y así fue cambiado muchos de los mandamientos de Dios que dio en el principio a todo lo que Dios había creado, en especial a la raza humana. Sigue diciendo que este Satanás ha introducido en el mundo el engaño de que Dios ha abolido su constitución, desechado su norma moral y anulado su ley santa y perfecta. Si él hubiera hecho esto, qué terrible precio habría pagado el cielo, y en vez de proclamar la abolición de la ley, la cruz del Calvario proclama con sonido de trueno su inmutabilidad y carácter eterno. Entonces, lo que Satanás está haciendo creer aquí en este mundo en el cual vimos a muchas personas, haciéndoles creer de que la ley de Dios ha sido abolido con la cruz del Calvario, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es una mentira más de que el enemigo está engañando a todos y a muchos seres humanos. Al contrario, más bien la muerte de Cristo en la cruz del Calvario proclamada, dice con sonido de trueno, su inmutabilidad y carácter eterno. Quiere decir que su ley nunca fue cambiada y que su ley sigue en vigencia hasta que perdure el trono de Dios. También su ley es eterna. Por lo tanto, esta santa y bendita ley es santa, justa y buena. Entonces vamos a ir respondiendo la pregunta: cuando la ley de Dios, cuando la ley de Dios es vista ante nosotros como agradable, hoy en día, mis amigos, nosotros, nuestros pensamientos ante la ley no es un pensamiento bueno que tenemos. Nosotros como seres humanos, con nuestro pecado, desechamos la ley, no queremos obedecer la ley. Y es cierto, y no lo podemos hacer, mis queridos amigos, porque con la degradación que la raza humana ha tenido, entonces se necesitaba de que un ser humano como hombre tenía que nacer y venir a esta tierra y él cumplir la ley por nosotros, ya que nosotros no lo pudimos cumplir. Y por eso te llevo al inicio de esta cita que acabamos de leer y quiero recalcar antes de poder responder la pregunta, dice, pero esta imposibilidad fue eliminada por la imputación de la justicia de Cristo al alma arrepentida y creyente. La vida y la muerte de Cristo en beneficio del hombre pecador tuvieron el propósito de restaurarlo al favor de Dios, impartiéndole la justicia que satisfaría los requerimientos de la ley y haría aceptación ante el Padre. Es un enorme regalo que hoy en día tenemos como seres humanos, ya que muchos pueden decir, entonces, si tú no puedes cumplir la ley, entonces, ¿para qué estás hablando de la ley? Entonces, y yo les puedo decir que ya mi Señor Jesucristo fue el que guardó y obedeció la ley por nosotros. Su justicia perfecta, su vida de obediencia que Él tuvo aquí en esta tierra, lo hizo por mí, lo hizo por todos ustedes. Y hoy en día, Él se presenta ya en el trono de la gracia, en el santuario, en el lugar santísimo. Él se presenta su propia justicia, su obediencia perfecta y perpetua que hizo ante la ley, lo presenta por nosotros. Y gracias a Él, hoy en día nosotros somos contados justos y gracias a Él, a su justicia y a su sangre presentada allá en el santuario, podemos decir que estamos en paz para con nuestro Dios. Cuando la ley de Dios es vista ante nosotros como agradable, con la vida de obediencia de Cristo,
hoy presentada ante el Padre en favor nuestro. Podemos decir que la ley de Dios es vista ante nosotros como agradable, mis queridos amigos y hermanos. Me da una alegría poder saber de que gracias a mi Señor Jesucristo y a su justicia perfecta, hoy en día somos contados como obedecedores de su santa y bendita ley de Dios. Vamos a una segunda pregunta. ¿Cómo podremos llegar a la altura de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podremos llegar a la altura de nuestro Señor Jesucristo? En el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 23. 5:23 del libro de Primera de Tesalonicenses dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Obras, la página 28. Dice: la santificación se obtiene únicamente en obediencia a la voluntad de Dios. Y noten lo que resalta en esta parte de esta cita: muchos que deliberadamente pisotean la ley de Jehová pretenden tener un corazón puro y una vida santificada, pero los tales no tienen un conocimiento salvador de Dios o de su ley. Se alinean en las filas del gran rebelde. Él está en guerra contra la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno divino en el cielo y en la tierra. Estos hombres están realizando el mismo trabajo que su maestro ha hecho al tratar de invalidar la santa ley de Dios. A ningún transgresor de los mandamientos le será permitido entrar en el cielo, pues aquel que una vez fue un querubín cubridor, puro y exaltado, fue arrojado fuera por rebelarse contra el gobierno de Dios. Mis queridos amigos, muchos, lo podemos decir así, muchos de nuestros hermanos que profesan una fe donde ellos tienen como doctrina de que los mandamientos de Dios han sido abolidos ya con la muerte de Cristo en la cruz, están siguiendo el mismo ejemplo o están diciendo que el mismo argumento que utilizó Satanás lo están haciendo, pero sin conocimiento de lo que hablamos. Es una triste realidad decirlo así, que hoy en día muchos de nuestros hermanos hablan de esta manera y creen y defienden que la ley de Dios ya no está en vigencia más, de que el sábado, el día de reposo que Dios creó en el inicio y que le dio al ser humano para que lo observara y guardara, también que está dentro de los 10 mandamientos de la ley de Dios, también hacen y dicen de que ha sido ya cambiado a otro día. Por eso es que hoy en día vemos a dos grupos que tienen una diferencia enorme. Unos dicen que la ley de Dios sigue vigente y otros dicen que la ley de Dios ya no está vigente. Entonces nos podemos dar cuenta fácilmente de que el enemigo, el gran engañador y el primer rebelde en el cielo que no quiso obedecer los mandamientos divinos, fue el que está haciendo y hace aquí en esta tierra y engañando a muchos seres humanos. Entonces dice la pregunta: ¿cuándo podemos llegar a la altura de nuestro Señor Jesucristo? Cuando vivamos en obediencia a la ley de Dios en Cristo como nuestro ejemplo. Cuando vivamos en obediencia a la ley de Dios en Cristo como nuestro ejemplo, porque Él
es y fue el único que pudo obedecer y tener todos los requerimientos de que la ley exigía al pecador. Mis queridos amigos y hermanos, en esta mañana estamos estudiando la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes en sus quehaceres cotidianos, y también ya en este día de preparación para con nuestras familias nos podamos reunir y podamos ya estar poniéndonos al servicio del Señor una vez más, y podernos encontrar en nuestras reuniones, donde nuevamente seguiremos teniendo esta comunión más estrecha con el Señor. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos, y que el Señor me los bendiga.